Ya sabéis que soy una gran amante de la fotografía instantánea y en este caso también, como no, de Polaroid. Pues bien, hacía ya tiempo que quería probar un carrete nuevo, ya que a mí la fotografía en blanco y negro me gusta mucho. Y en este caso decidí probar el blanco y negro de Polaroid, el E-Type. Y hoy, por supuesto, os traigo el resultado y mis opiniones acerca de para qué está más destinado esta fotografía en blanco y negro comparado a la Polaroid en color. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Desde que tengo la Polaroid y bueno, desde que ya la probé hace bastante tiempo, la verdad que me cautivó mucho. Yo soy una persona que me gusta mucho las cosas antiguas, las cosas retro, también hago fotografía en carrete, pero en carrete del que tienes que llevar a revelar y luego te dan las fotos y todo eso. Y bien, juntando eso, lo antiguo, con la fotografía, la Polaroid para mí se vuelve un gadget del que disfruto mucho. Creo que por los precios que tiene y aparte también el tema de la contaminación y tal, tampoco hay que tirar ahí en exceso como si fuera Andy Warhol y tirara 80 Polaroids en una tarde. No, es para casos especiales, en mi opinión, para llevártela un día por ahí, para hacer algo diferente o simplemente para disfrutar de la fotografía, que al final es lo que cuenta. Pues bien, una de las cosas buenas que tiene Polaroid es que tiene muchos tipos de carrete. Tenemos el color, tenemos el blanco y negro, tenemos ediciones especiales que por ejemplo cada marco sale de un estilo distinto y de un tipo distinto, o incluso tenemos uno que es así como en redondo, que creo que ese va a ser el próximo a probar porque tengo muchas ganas de probarlo y la verdad que me tiene con los ojillos haciendo así chispitas. Y aparte lo bueno que tiene es que, por ejemplo, a mí esta Polaroid, como ya os hice otra vez en un vídeo, es la Polaroid Now, me costó 100 euros o 109, no recuerdo, porque siempre hay alguna ofertilla por ahí por internet. Realmente tampoco son unas cámaras muy caras, con lo cual es una inversión que puedes tener ahí y encima en una estantería también te queda bonito. Pues bien, en este caso probé el blanco y negro y estos son un poquito los resultados. Me fue muy curioso después de todas las fotografías en que en algunas fotografías depende de la luz. Por ejemplo, aquí veréis la diferencia, que una es mucho más blanco y negro, sería esta la primera, y la otra, por ejemplo, es más tono sepia, es un color más sepia. Y realmente todo depende de la luz. A veces el flash también afecta, obviamente, y alguna vez te afecta y te fastidia la fotografía, como me pasó con una. Estas son un poquito las fotos que hice. La primera de todo que os voy a enseñar, a ver, fue esta que obviamente me la hicieron. Es una fotografía que creo que es muy bonita, no porque salga yo, sino porque el encuadre y todo realmente está perfecto gracias a la fotógrafa, obviamente con mis indicaciones, porque esto es lo típico, ¿no? Que tú haces fotos a tus amigos geniales, pero cuando te hacen una foto es como, pues nada. Total, que esta fotografía, que ahora os la pondré aquí, es una fotografía que salió como un tono un poco sepia, había mucho sol y realmente salió perfectamente bien. Se lanzó sin el flash, algo importante a decir, ya que cuando saqué con el flash otra, por ejemplo, saqué esta foto a una amiga mía y le saqué con el flash y no me acaba de gustar la fotografía por eso mismo, porque salió demasiado expuesta a ella y realmente no se acaba de ver bien, sobre todo lo que es la cara. Esto en cuanto a fotografía, sobre todo pues de personas. Luego tendríamos ya más tipo edificios. Por ejemplo, hice esta en el mismo sitio donde habéis visto la que salgo yo. Esta foto es, bueno, el típico puente antiguo y tal, y no me acaba de convencer. No es una foto que realmente me convenza,
quizá el encuadre tampoco está bien tomado, pensar que te tienes que alejar mucho con la Polaroid para realmente poder coger bastante espacio, no tiene un objetivo que por ejemplo es un 23 milímetros que abarca mucho espacio, no. Realmente es como bastante reducido y te tienes que alejar mucho, sobre todo si quieres hacer foto, por ejemplo, a un edificio. Y esta fotografía pues no quedé del todo contenta. Aparte era un sitio realmente precioso, era un sitio muy verde, pero claro, en blanco y negro no se aprecia. Pero yo lo que quería hacer era la gracia de lo del puente, a ver cómo quedaba. Luego otra de las fotografías que hice fue esta de aquí, que es como una iglesia, y esta, como veis, salió muy oscura. Sí que era un buen momento, yo pensé, para tomar la fotografía, ya que habían unas nubes como muy así de película y tal, y pensé que al no hacer mucho sol quedaría bien, pero lo que es la iglesia no se ve bien, con lo cual me ha quedado una foto así en plan como un poco terrorífica, que se ve como la silueta, no como de una casa antigua o de una iglesia y esas cosas. Luego otra de las fotos que hice fue esta de aquí. Es una foto de unas escaleras de emergencia. En Estados Unidos es muy típico lo de las escaleras de emergencia, pero aquí no, y a mí me llama mucho la atención. Me parece que hacen como la estructura de un edificio muy diferente. En este caso esta foto sí que me gusta mucho, y sí que es verdad que habían unos árboles al lado, pero si os fijáis bien, mira, os lo enseñaré así, justo aquí hay una señal de como atención, zona de alta tensión, y realmente me gusta mucho la fotografía. Me recuerda mucho a otra Polaroid que ya hice, que os la pondré aquí, que hice en color, y realmente me gustó mucho porque a mí los edificios también me llaman mucho la atención, las estructuras y bueno, todo eso, ¿no? Y aquí viene una de las últimas fotos que he hecho, que la hice un poco así por probar, ¿no? En plan, bueno, voy a hacer una foto porque al final, ¿qué es lo que más nos gusta a los fotógrafos hacernos? Y es selfies en espejos. Y aproveché que tengo un espejo en casa que tiene una textura de mimbre y que creo que es muy bonito, y quería sacar esta foto. Realmente quedó más bien de lo que pensaba que iba a quedar, ya que, como veréis, aquí se ve el mimbre, se ve la textura de lo que es el marco del espejo del mimbre, se me ve a mí como si fuera una fotógrafa súper profesional, y se ve la Polaroid en blanco, que destaca mucho al ser la fotografía en blanco y negro. Y al final, una foto que iba a ser así como muy random se ha vuelto en una de mis favoritas de este carrete. Pues bien, las conclusiones de este carrete sería que no es un carrete para cualquier tipo de fotografía, ya que, por ejemplo, no vas a hacer una fotografía de paisaje, acaso que no sea como algo así como artístico, como una rama o algo así. No vas a hacer una fotografía de unas montañas en blanco y negro, porque no es un blanco y negro, si le da el sol no es muy saturado, con lo cual te puede quedar como muy desaturado y no ves suficientemente bien la gama, digamos, de grises, ¿no? Con lo cual es una foto sobre todo para fotografías artísticas, fotografías en plan como desnudos o una parte de la piel, cosas así. Creo que también es para fotografías de caras, de rostros, de hacer fotografías pues como de esas bonitas, ¿no? No sé cómo decirlo, de esas que dices, ay, mira, qué retrato más bonito, pues cosas así, ¿no? De los pequeños detalles. Por ejemplo, tienes una peca aquí, pues resaltar esa peca, ya que al ser en blanco y negro contrasta más. Y también creo que es una fotografía mucho para street photography, mucho para urbana, sobre todo ya habéis visto edificios, si tienes la suerte que tienes una buena luz y unas buenas sombras, sobre todo luz, puedes hacer unas bonitas fotos en blanco y negro, o incluso street photography, aunque eso siempre es más complicado porque la gente se mueve y aquí con la Polaroid tú no puedes ajustar bien los parámetros. Pero en cambio, si te queda una foto así como muy movida, realmente a veces
lo que menos te esperas es la fotografía que más bonita te sale, ¿no? Como me ha pasado a mí haciendo una foto súper random con el espejo y al final pues mira, me ha acabado encantando. Dicho esto, ya sabéis que voy a seguir probando carretes de Polaroid, de Instax, que por cierto Instax también tiene su carrete en blanco y negro y estaría bien probarlo porque de la Instax a la Polaroid ya sabéis que hay mucha diferencia. Si queréis saber todas las diferencias que hay entre una y otra, os dejaré un vídeo por aquí y otro por allí también de Polaroid y todo eso, y por supuesto os podéis suscribir al canal, que nunca lo pido pero hoy lo voy a pedir. Y aparte de todo esto, espero que os haya servido de ayuda y como siempre ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!